Hola queridos amigos, buenas tardes. Bueno, estamos hoy, esta tarde, del 26 de abril de 2021, al final de la Semana de los Pueblos Originarios, una semana en la que nos hemos dedicado a publicar canciones, a replicar también publicaciones relacionadas con la temática. Una semana en la que también estuvimos en contacto con nuestros amigos músicos y artistas de las comunidades guaraníes, de Misiones, las comunidades en Brigada Guaraní. Y al final de esta semana realizaremos este sorteo que, bueno, ustedes ven aquí, están los nombres de nuestros suscriptores de YouTube, de nuestro canal YouTube, que nos acompañaron en este año y medio. Este es el tercer sorteo que vamos a realizar, y esta flauta es la que vamos a obsequiar, que es una flauta rústica, una flauta emparentada con las flautas de pan del mundo, pero en escala cromática, con notas independientes, como ustedes ven, cortadas por sus nudos, 34 notas cromáticas, lo que quiere decir que se puede tocar en todas las tonalidades, con un estuche que tenemos aquí. A ver, Negra, si le puedes mostrar el estuche. Ahí estamos. Un estuche, porque es importante el cuidado de esta flauta, que está adherida, las cañas están adheridas con cola vinílica de manera muy, muy frágil, ¿no es cierto? Ya va a ser nuestro tercer sorteo. El primero lo entregamos en Jardín América, está en el canal de YouTube también, el momento en que entregamos ese regalo. El segundo resultó ganadora una amiga querida de aquí de Encarnación, Paraguay, Brenda Stephanie. Bueno, coordinamos con ella en varios momentos para poder enviar el instrumento, y todavía no lo pudimos hacer por las restricciones propias de la pandemia y las dificultades fronterizas que existen. Así que bueno, estamos en contacto permanente con ella, y en cuanto se liberen un poco las restricciones propias de este impedimento sanitario de la frontera, nosotros le vamos a entregar flauta. Bueno, pero vamos a realizar este nuevo sorteo, ¿no es cierto? Estamos muy contentos con el acompañamiento de todos ustedes. Estamos muy, muy felices porque superamos holgadamente el número de suscriptores en el primer año. Estamos ahí en lo justo en este segundo año. Pero bueno, las reproducciones del canal todavía van creciendo a un paso lento. Así que bueno, estamos contentos igual porque nuestro número está arriba de 104.000 visitas, lo cual es muy importante para un proyecto artístico, si se quiere, desde una ciudad no central en el marketing del mundo, en una red como YouTube, en la cual hay una competitividad absoluta, porque está toda la música del mundo, clásica, popular, toda la historia de la música prácticamente está en la red. Así que es muy importante que más de 100.000 personas hayan accedido a nuestro canal en algún momento de este año y medio. Bueno, muchas gracias por eso. Y bueno, aquí voy a depositar la flautita que ustedes estaban escuchando. Que suena. En re, en mi. El envío, Caro. El envío. Queremos decir que, bueno, que el envío de este material es, como lo hicimos ya desde la primera vez, corre por cuenta del beneficiario, de la suertuda o el suertudo que se lleve el instrumento.
Y bueno, en el caso de que sea cercano, nosotros nos ocupamos de acercar, como en el caso de Latinoamérica. Y bueno, la mayoría de nuestros suscriptores por este tiempo son gente cercana, conocida, colegas, etc. Bueno, buena suerte. A ver, aquí sacamos el número, veamos. No es un número, Caro. El número, no es un número, es el nombre. Bueno, Ana Luz Quijano, la verdad que no sé de qué se trata, pero bueno, vamos a conectarnos con la persona, vamos a establecer el vínculo. Si el vínculo no se produce en el término de 30 días, volveremos a realizar un nuevo sorteo. Muchas veces los nombres de los canales, como pudimos ver, son correos con nombres de fantasía, etc. Así que bueno, en este caso no sabemos exactamente de quién se trata. Trataremos de ponernos en contacto. Trataremos de ponernos en contacto Así con es. ella y bueno, muchas felicidades. Felicidades, bueno, los esperamos en octubre. Volvemos a realizar un nuevo sorteo en la semana de la diversidad cultural en el mes de octubre, como cada año, entonces en abril y en octubre. Y muchas gracias por acompañarnos y esto se va completando día a día, semana a semana. Felicidades para todos y que estemos todos bien, superando este trance de esta segunda ola de la pandemia de la mejor manera posible. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.